Ahí estamos. Segundo Bien, episodio de En proceso de mirarnos. bienvenidas y bienvenidos. ¿Sí? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo estás, Patita? Ay, aquí con un poquito de frío, pero sentarlo en tu vacación. Muy bien. Oye, hoy día nos planteamos una pregunta, ¿cierto? Para comentar, para conversar hoy día, y la pusimos así un poco, ¿cierto? ¿Hay un solo camino para mirarse? ¿Cuál ha sido nuestro camino? ¿Sí? ¿Qué es lo que se abre desde ese lugar? Entonces, comencemos un poco estas reflexiones, conversaciones y encuentros que tenemos, ¿sí? ¿Cómo lo respondes? ¿Cómo lo abres? ¿Sí? ¿Hay un solo camino para mirarse? Bueno, y eso está súper ligado, ¿cierto? Con el episodio pasado, en el que veíamos precisamente que nosotras dos hemos llevado caminos súper diferentes para mirarnos. Y la verdad es que yo creo que hay caminos que ni tú ni yo hemos recorrido. Claro, no lo hemos recorrido todos. Claro, la suma nuestra no hace el todo de los caminos. Y yo creo que además también cada vez van apareciendo más caminos. ¿Ya? Yo Mm, creo que efectivamente hay como un despertar, se podría decir, pero hay una inquietud, para mi gusto, eh, cada vez mayor y sobre todo desde más pequeño, en el fondo. Las generaciones desde antes, creo yo. Hay algunas que están haciéndose estas preguntas como más existenciales. eh, y creo que eso hace también que vayan apareciendo diferentes caminos, diferentes formas. eh, y también pienso que producto de que estos caminos ahora tienen mucha más vitrina a propósito de las redes sociales, y algo alcanzamos a conversar nosotros antes, ¿cierto? También a veces pueden transformarse en una exigencia más en la vida de las personas, mm, porque estamos bombardeadas de cómo tenemos que mirarnos. mm, mm, Eh, y la verdad es que yo creo que en ese sentido uno tiene que seguir mucho el camino del corazón, lo que va resonando contigo, lo que te va haciendo sentido. Eh, de hecho, también me pasa que algunas veces, eh, y me acuerdo, mira, la última sesión de la formación que hice en QLT, una compañera dijo, uy, yo no sé qué hubiese sido de mí, no sé si me hubiese encontrado, me hubiese visto si no hubiese hecho QLT y todo. Y Mariana y Laura, que son las instructoras, eh, ambas las respuestas que le dan es, hubiese sido otra la metodología, pero el a dónde has llegado, la vida, el universo, Dios, como le queramos decir, te hubiese guiado para que llegaras a esto que para mí, finalmente, a donde uno llega es a su propia verdad, a contarse sus propias verdades. mm. No sé. Oye, me hace pensar lo que estáis diciendo, como un poco como cuándo inicia este proceso, que nosotros para nosotros lo hablamos en el primer capítulo, como oye, yo veo que partió acá, no me di cuenta, qué sé yo, pero un poco como este llamado, ¿sí? Este que uno de diferentes maneras empieza a sentir que hay una inquietud, como tú le dijiste, pero, o hay un malestar, también yo lo veo mucho en mis consultantes, como que pareciera que está todo ok y aún así algo me falta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ese espacio que para ti, por ejemplo, tú lo decís como desde el corazón, o para mí es lo mismo, pero solo ocupo palabras distintas, desde la intuición o desde cómo habla el cuerpo, en el fondo, que de repente te das cuenta que todo lo que la mente había planeado, había dicho que esto estaba aquí, yo me tenía que sentir así, esto es lo que tiene que estar pasando, de repente se desencaja o no ya no hace sentido o esperaba que llegando a esta meta me iba a sentir de tal manera como esa expectativa, y que de repente en el fondo en esa vida ya no hace sentido, ¿sí? Y que por lo mismo la inquietud y hacia dónde esto que tú decís, como que yo creo que una de nuestras primeras, no sé si la palabra ni siquiera es tesis, pero propuestas, es entender que
nosotros estamos hablando como que encuentra tu camino, ¿sí? Encuentra y busca un camino y que por lo mismo, o sea, yo de hecho te escucho ahora hablando de Cruelty y me acuerdo de esta Patty que tal vez la escuchaba, no sé, hace 10 años o 8 años, que era otra cosa, Mm, ¿sí? Pero que también un poco estaba en el proceso, o sea, y también, claro, yo me miro para atrás, he pasado por arte terapia, he pasado por chamanismo, he pasado por la Gestalt, he pasado por el enneagrama, que Claudio Naranjo, que no sé qué, hasta que como que sí, como todo eso son, y esto que hemos hablado, como que fue, uno no se va dando cuenta como es un camino en espiral, que muchas veces, por un lado, sientes que se repiten muchas cosas en ese camino y que eso a veces nos puede hacer sentir estancados, pero que a la vez como que un paso va como ayudando al siguiente también, ¿sí? A como fue como armarse. Y que lo que sí nosotros nos hemos dado cuenta de las dos, más allá de que son caminos diferentes o son metodologías diferentes tal vez, y tal vez ahí, oye, me está entrando como una pregunta interna, tal vez el camino es uno solo, solo que son diferentes las metodologías, ¿sí? Se, se me abre que el proceso de mirarse en realidad es como uno, pero como se llegar a tu puede verdad. acceder, ¿sí? ¿Y qué es eso que en el fondo tú planteas ahí, que es llegar a la verdad o es llegar a comprender quién uno es? O conectar con el ser, o darse cuenta del vacío, ¿sí? Hay diferentes maneras en que se dice cómo llegar a la verdad, Mm, pero que tiene que ver con que muchas veces esa construcción que hemos hecho como que de nosotros mismos puede no ser lo que realmente, o sea, cuando hablamos del proceso de mirarnos, tenemos que hacernos la pregunta de a quién miramos, ¿sí? ¿Y quién mira? exacto, exacto. ¿Sí? Y en ese Y, sentido yo creo que es súper importante es que no existe la verdad, existe mm, tu verdad, mm, tu propia mm, verdad, o sea, o tu propio vacío, mm, en el fondo. Y es eso a propósito de lo que tú decías, claro, hay gente que, muchas personas, ¿cierto? Que van como, ya, check, hice esto, hice esto, que generalmente tiene que ver con mandatos sociales, familiares, ¿cierto? Ok, tada, pero sigo sintiendo esta inquietud, la incomodidad, que es el vacío, porque todavía no te has habitado, po, por- porque has estado cumpliendo probablemente con metas que están puestas afuera, mm, que sí. quizá, bueno, hay muchos mecanismos que se pueden haber introyectado, o que quizá no has cuestionado si es que efectivamente eso que tú querías lograr era algo que Mm, tú querías lograr, mm, que tu alma quería lograr, o en realidad era una forma de evitar una incomodidad, por ejemplo. mm, Y finalmente yo creo que eso, llegar a dilucidar es tan pequeño, es, es poder llegar a tu verdad. Y ahí poder mirarte en ese vacío, "Ah, esto no lo había llenado de mí". mm. Y como también en esos encuentros que pareciera ser un lugar al que uno llega, en realidad son pequeños como chispazos de sabiduría. Sí. Lavando la loza o duchándose, Claro. Como regando, que no se sé. ocurre simplemente lavando la loza, que uno se da cuenta a propósito de lo que te diste cuenta esta semana de ti Sí. misma, que te ocurrió como lavando la loza. Y quiero volver a algo que un poco está ahí mostrando ahí y que tiene que ver con esta, como que hubiera voy a decir, alma, ser, verdad, sí, espacio como mm, no sé si llamarlo como que es un espacio, pero eso, ¿sí? Eso que es y algo que se construyó y algo que mira también, Exacto. ¿sí? Entonces, desde ahí el tema que en el fondo queríamos plantear para hoy tiene que ver que una de las cosas que hemos descubierto es que tanto hoy en día como también nos ha pasado a nosotros, muchas veces ese que mira, ese que está impulsando el proceso de mirarse, se puede volver muy castigador o se puede volver muy exigente, muy crítico y que muchas veces este proceso que debería ser un proceso, o sea, que es un proceso difícil, que es un proceso complejo de observarse, se le pone una carga extra de cómo debería ser. ¿Sí? Y que para nosotros desde ahí nos asusta harto lo que ocurre como en las redes sociales y toda la presión
que se le pone, nosotros siempre hablamos más de mujeres, pero yo creo que es en general, pero yo estoy muy conectada porque con eso, a eso me dedico, al trabajo con mujeres, eh, de cómo es, cómo debería ser y que ahora es nueva exigencia, ¿sí? Y que un poco lo que queríamos plantear en este capítulo es empezar a observar esa crítica, esa exigencia interna. Exactamente, porque además también algo que cansamos de conversar antes, ¿cierto? Es que el proceso, al menos yo lo he vivido, y cada vez que doy un giro en este espiral, no está exento de dolor, porque, claro, cuando yo me doy cuenta lavando la loza de lo que me pasó esta semana y que es un tema que fue una decisión inconsciente que tomé hace 2 años, oye, que fue doloroso ver lo que yo me había hecho, Mm, finalmente. mm, Porque ya no tenía a quién echarle la culpa. No había ya ni papá, ni pareja, ni amigo, ni nada. Entonces, qué doloroso fue darme cuenta que finalmente era yo la que había hecho esto y que también era yo la que estaba todo el rato como con el látigo obligándose a tomar una decisión que otra parte de mí había tomado. mm, Entonces, era como que de repente veo y observo y es como, claro, esta dijo, no, desde la autoexigencia perfeccionista hay que hacer esto de esta manera. Y claro, pero la autoexigencia perfeccionista, yo lo hablaba con una eh, adolescente ya más tardía, pero le decía, la autoexigencia perfeccionista está como mirando desde arriba, oye, aquí tienes que llegar, mm. aquí está el estándar. Y uno como que va llegando y como que sube, y es Como la más auto- arriba. Pero claro, no trabaja solita, sino que tiene a la autocrítica, que finalmente la que está ahí todo el rato, como Pepe Grillo, diciendo, no, no lo lograste de nuevo, no lo pudiste hacer, nada. Y claro, ¿qué es lo que veo yo? Que en las redes sociales es como, piensa positivo, haz las cosas diferentes, em, Tú genera puedes. endorfina haciendo tal cosa, eh, como negando, Mm, ¿cierto? Que existen estas otras partes, mm, en el fondo, que, que están mucho más enraizadas en el cuerpo incluso. mm. Sí, Eso es lo que a mí me asusto de esta como espiritualidad New Age fast, además. sí. En circunstancias que para mí la espiritualidad es un camino luminoso, bonito, pero Mm, que inicia con el dolor. mm. Sí. Me hiciste acordar y pensar en dos cosas, como cuando te escucho hablar. Como en primer lugar, como también igual para las personas que podrían estar escuchando a largo plazo este capítulo, como también creo que uno de los primeros pasos, porque creo que estamos haciendo algo obvio, algo que no es tan obvio, pero porque ya nos hemos mirado harto rato, que es de dónde viene esa voz. ¿Sí? O Mm, sea, que si bien nosotras ya tenemos identificada esta voz autoexigente y cómo habla y cuándo habla y en qué circunstancias habla, creo que uno de los primeros pasos que uno tiene que hacer es esto que estamos planteando como, mira cómo es primero la voz, ¿sí? Como hay voz más saboteadoras, hay voz más como exigentes, hay otras que se disfrazan como con este positivismo tóxico, ¿sí? Como, eh, pero que en general se detecta sabiendo como que es como que hubiera una receta, solo una, de camino, y por eso nosotros planteamos esta opción como no hay receta, mm, ¿sí? O que yo se lo digo mucho a mis consultantes como, ojo cuando te habla el manual de la vida, ¿sí? Y a mm, lo que me refiero con eso, que es como, que es increíble como todos nosotros crecimos en un ambiente, generalmente hay que mirar a todos los papás, ¿sí? Para, como que la vida no es de una manera, a nosotros nos plantearon la vida de una manera. ¿Sí? Y ese planteamiento generalmente yo siento que queda dentro de la memoria implícita, esa memoria que no nos damos cuenta, que está como bajo el consciente, y yo siento que, o yo le puse esto como esta idea de que no nos damos cuenta que como que nos entregaron un manual de la vida como por acá atrás. Este es tu guión. Sí.
Y esto, así es la vida, así se hacen Ah, las cosas, esta es la forma en que tú operas, esto es como tú lo tienes que hacer. Entonces, parte de esa pregunta que creo que hay que hacerse es como, ¿qué está escrito en mi manual? Y para saber eso es como, ¿cómo yo creo que tienen que hacerse estas cosas? ¿Cómo yo creo que se tiene que hacer el camino de conocerse, de mirarse, de observarse? ¿Sí? Se tiene que hacer, no sé, la disciplina, la no sé qué, de esta manera, o todo lo contrario, tengo que estar muy conectada siempre porque también cualquier línea del manual de la vida puede ser engañoso. ¿Sí? Como exacto. Y ahí yo ese... creo que es súper importante, además de estas dos cosas que tú dices, es la conciencia del cuerpo. Porque si el cuerpo se te aprieta, no sé, la panza, los hombros, no sé, ahí cada uno tiene como la antena, digo yo, hay una parte como principal donde cada uno tiene como la antena que, uy, si se contrae el cuerpo, que, Mm. que es parte también de lo que conversábamos antes, o sea, cuando a mí me pasa lavando la loza y me doy cuenta de esto, en el fondo me viene esta verdad y me tengo que contar una verdad y que yo me puse así, como te decía, la soga al cuello y miro esto, sentí un alivio tan grande, porque claro, cuando uno llega a eso, cuando identifica eso que, que es lo que te genera dolor, cuando identifica la verdad, cuál es el vacío que está, etcétera, como le queramos llamar, eso te da como lo primero. Ya de ahí viene un camino es más largo de empezar a escarbar. Pero lo que suele suceder es como, esto era. Y desde ahí en el lenguaje del cuerpo, Patti, algo que lo escuché, lo había escuchado hace mucho tiempo, pero como que lo retomé el último tiempo, eh, que en el fondo es desde donde se arman como las ruedas de las emociones, que tiene que ver con lo que tú dices, relaja, contrae, como que el cuerpo tiene una forma muy sencilla de expresarse, ¿sí? Que es esta línea de contracción, relajación, ¿sí? Y agradable y desagradable Claro, y que como a partir de ese cruce, el cuerpo demuestra una serie de lo que nosotros hemos llamado que son las emociones y que nosotros le hemos puesto nombre. claro. ¿Sí? Pues yo siempre digo, las emociones como que nosotros, lo que yo creo que es miedo, creo que es lo mismo para ti porque lo llamamos igual, pero la verdad es que no tenemos tanta conciencia si tu miedo se siente igual al mío, ¿sí? Mm, Como que menos hemos descubierto que si se aprieta acá y se siente aquí la cosa acá, eso es claro. tal emoción, ¿sí? Ya, pero ese es otro tema, no me voy a ir ahí. Pero en el fondo sí, interesante de esto, que en el proceso de mirarse para ir descubriendo cuáles son los caminos que quiero ir a abrir o que quiero ir a descubrir, como el cuerpo empieza a ser un lugar donde hay que ir a escuchar, ¿sí? Hay que ir a observar, ¿sí? Para eso a mí me sirve harto como esto que estamos hablando, porque en el fondo estamos empezando a hablar de un testigo interno que observa el cuerpo también, ¿sí? Para que hable el cuerpo, para que no Claro. solo hable estos mandatos, estas ideas que están ahí. A mí me ayudan mucho lo que yo te hablaba harto de las actitudes del mindfulness, ¿sí? De el no enjuiciarse, el tener paciencia con uno mismo, ¿sí? Y que no es algo que lo tenemos que hacer, es algo como que se empieza a practicar, Mm, ¿sí? Y que muchas veces por eso la ducha, que nos hemos reído tanto hoy día de la ducha, el lavar la loza, a veces estar ordenando la ropa, que son como cosas que en el fondo te permiten estar como movilizando el cuerpo, hacen que también uno a veces lo pueda escuchar o que pueda como no estar tan a la defensiva, mm. ¿sí? Yo siempre digo, hay como el agua moviliza muchas cosas, por así decirlo. Por eso yo creo que también ahí en la ducha uno tiene grandes como insights. Acciones. Sí, sí. Como em, eso. Oye, te quería contar. Ah, y lo otro que te quería decir que me quedó en el tintero de antes, que tenía que ver con lo de las recetas. Hace poco estaba leyendo, dejar después escrito el nombre porque no me acuerdo exactamente el nombre, pero que habla de las cosas simples como las complicadas y las complejas, ¿sí? ¿Ya? Y que en el fondo, eh,
hay que entender que tanto así como el proceso de mirarse, la crianza, sí, y en general la vida, pero como en el fondo él dice, como no vienen con manual de instrucciones, ¿cachai? Y Mm. que las cosas simples, el manual es súper sencillo y es, por ejemplo, una receta de cocina. Como ponle esto de esa y tú sigues las instrucciones y tiendes a como encontrar, si logras como hacer eso, eh, tienes un resultado específico, ¿sí? Y Claro, que las cosas complicadas, no sé, sería armar un mueble y que como que te cuesta entender el manual, pero aún así como que hay un paso a paso, ¿sí? Y que en el fondo en las cosas complejas no hay manual, ¿sí? claro, ¿Por qué? Porque depende de que las cosas como van cambiando y que el mismo cambio no te permite predecir lo que viene después. Y que hoy en día estamos en un momento, yo creo que la vida en general es así, pero que sobre todo hoy con todos los avances tecnológicos y todo lo que está cambiando como día a día, como el mundo hace que ya no podamos predecir tanto las cosas, ya no podamos generar tantas recetas y tantas como proyecciones y que claro. tenemos que empezar a asumir que es un proceso complejo y cómo se enfrentan las situaciones complejas o cuál es la mejor manera de sobrevivir a esas situaciones, como que lo que ellos postulan es presencia y curiosidad. ¿Sí? Como que en el fondo la forma de acompañar un proceso que yo no sé hacia dónde va a ir, ni en qué me va a convertir, ni qué es lo que voy a encontrar, como la actitud interna con la que yo puedo ir enfrentando para empezar esos procesos, es diciendo como, a ver, ¿cuál es el paso que toca ahora en presencia y con curiosidad? ¿Qué me va a mostrar de mí? ¿Sí? Y eso me parece muy interesante cuando estamos como planteando el comenzar a mirarse, Mm. ¿sí? Como observemos qué va a aparecer, qué va a explorar, como exploremos como, a ver, qué hay de aquí que yo no he descubierto de mí, ¿sí? Y estoy Como, pensando como desde la psicología educacional, ¿cierto? Algo súper clave, porque la curiosidad te lleva a ir aprendiendo. Y algo súper clave es que el ambiente emocional en el que tú estés mm, sea de agrado mm, para aprender, en el fondo. claro, seguridad para aprender también. Exactamente, que tú tengas como la seguridad psicológica. Y en y en esa presencia, ¿cierto? Eh, es el poder brindarte la seguridad psicológica de tratarte bien, Mm. de ser autocompasivo contigo, porque claro, lo que nos va a salir como por patrón, ¿cierto? Que va a venir la crítica a decirte, ¿viste? No alcanzaste ese estándar que te está marcando arriba de tu perfeccionismo, ¿viste? No alcanzaste y te va a decir, y te va a decir un montón de cosas. Y mira, y esta otra persona sí lo está alcanzando. Y te va a decir, y en las redes sociales, ¿te acuerdas que viste tal cosa que decía que tú hacías así? Y, y yo creo que eso, esa curiosidad y esa presencia, lo importante es también ir teniendo esta conciencia de si voy a ser amorosa o no en ese momento conmigo. Y también yo algo que veo mucho en la consulta con eso es que igual el aprender a ser amorosa ya es un camino. Sí. Porque es como también que no se vuelva una nueva exigencia ser amorosa, ¿sí? O ser compasiva, pero lo que vamos con esto es como, en el fondo, eh, me lo dijo hace poco la Isa, que fue esta psicóloga con la que hice el retiro hace poco, y ella hablaba de la compasión y hablaba cómo en el fondo cuando estamos hablando de lo amoroso y incluimos la compasión, estamos hablando del dolor, Mm. ¿sí? Es decir, entender que el proceso de mirarnos, y ya lo hemos dicho en este capítulo, pero lo vuelvo a repetir, como que probablemente va a incluir incomodidad, probablemente va a incluir dolor, ¿sí? Probablemente, ¿por qué? Porque toda esta coraza, toda esta construcción que se puede llamar carácter, personalidad, ego, ¿sí? Que hicimos fue para evitar el dolor. Entonces, el proceso de mirarse y de encontrarse uno mismo y de sentirse como conectado con eso que estamos llamando alma, fuente, verdad, ¿sí? Vacío, como dependiendo de la línea, como que en el fondo es entender que vamos a tener que transitar un espacio de dolor, ¿sí? Y que sin ese espacio
contenedor o intentar la contención, va a ser mucho más difícil, Mm. ¿sí? Y Enfrentar lo que viene. además es tan cierto esto que tú dices porque nos es mucho más fácil ser compasivo con otros que con nosotros mismos. De Mm. hecho, hoy día te comentaba yo antes que en la mañana, o sea, yo anoche me acosté temprano y todo porque quería levantarme temprano para hacer ciertas cosas y tenía como metas personales que... Y resulta que me desperté a las 3 de la mañana, me di vuelta y todo, y 2 horas de vela. Obviamente, yo había puesto el despertador a las 7, estaba pésimo a las 7, entonces necesitaba más tiempo. Pero dije, ya, sí, ok, y sigo como tratando de dormir y empieza ahí, como matraca esto de, ya, pero mira, tú querías hacer esto y bla, 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 bla. Y de repente yo dije, a ver, si yo trabajo con niños, si yo tuviese que hacer, ¿cierto? Una evaluación a un peque, que me ha pasado hartas veces, y la mamá me llama y me dice, ¿sabes qué? Que mi peque durmió pésimo ayer, no sé si este sea el mejor momento para hacer esta evaluación que requiere como... Obviamente yo le dije, sí, obvio, en realidad que no, no, no. Yo acabo de dormir pésimo, no tengo cabeza ni energía para hacer algo. ¿Por qué me estoy tratando así? Y claro, porque ahí también me viene, pero la culpa de por qué me estoy tratando así. Y tal como tú decías antes, empezar a transitar eso fue todo un camino, que es un camino que yo estoy empezando a emprender, el tema, sobre todo el perfeccionismo y la autoexigencia, pero es todo un camino aprender a ser amorosa, porque es como está la presencia de nuevo y a ver, ya, ¿y qué me está pasando? Pero ya, y terminé de decir eso, ay, pero ahora me estoy sintiendo mal porque me reté y no fui amorosa conmigo. Ya, y ahí es como, vamos, otra vuelta, otra capa de la cebolla, otra como le queramos decir al proceso que es ir como bien a lo intrínseco para poder llegar como a uno mismo finalmente. Sí. Desde ahí me surgen también, vuelvo yo, no sé por qué, cuando estoy en este lugar, me encanta como dejar preguntas abiertas, como que siento que como que es la gran herramienta que tenemos para trabajarnos, para mirarnos y todo, y es como, a mí me gusta mucho hacer el ejercicio de preguntarme o de preguntar a las personas que acompaño cómo es el adulto que tú necesitabas, Mm, como, cómo, como, ponte a escribir como cómo es el adulto o la adulta que tú necesitabas en tus momentos difíciles, en cuando te desregulabas, como yo creo que hay una sabiduría ahí en el cuerpo y que uno como niña eh, tiene un poco ese recuerdo, ¿sí? Que el recuerdo de cómo fueron, y aquí yo siempre digo, los papás no, como que es el primer paso para entender, ¿sí? No, no son los que van a sanar lo que va a ocurrir, no, exacto. no son los encargados de sanarnos, ¿sí? Mm, Sí es un espacio para entender y mirar y comprender cómo, o empezar a entender cómo por qué uno tiene las rigideces que tiene, ¿sí? Entonces, eh, recordar a veces esos padres y de cómo ellos nos acompañaron también nos ayuda a hacernos esta pregunta de cómo tenía que ser el adulto que yo necesitaba. mm, ¿Sí? En mi caso, yo claro, cuando miro para atrás, yo tuve papás muy exigentes, ¿sí? Y, y cuando miro para atrás, eh, hay uno que era más desde la exigencia súper explícita, pero hay otro que era como que había que saberlo. ¿Sí? Y eso yo lo encontré tétrico cuando hice mi proceso interno. En un momento cuando me di cuenta lo encontré tétrico, porque era como, ¿cómo yo de niña leí eso? ¿Sí? Leí esas cositas, ¿sí? Entonces, claro, yo ahora me doy cuenta que la adulta que yo necesito, cuando me encuentro con cosas oscuras, con cosas difíciles, con días difíciles, ¿sí? Es un adulto, por ejemplo, o mi adulta está mucho más cercana a que es más lenta, ¿sí? Es como que un ritmo más lento, o si no, cuando me agarra esta parte que yo aprendí automática, y muy rápida, muy eficiente, muy funcional, ¿sí? Y como la adulta que necesito que me acompañe es como más paciente,
más lenta, no se mueve tanto, ¿sí? Como que se queda un poco, es más corporal, yo necesitaba más cuerpo, ¿sí? Entonces, como hacerse esa pregunta, creo que también te puede ayudar a entender esto que estamos tan subjetivo, que estamos igual un poco hablando hoy, de cómo me acompaño y entender que nosotros nos tenemos que volver a largo plazo esa adulta que acompaña esa parte interna que yo siempre digo. Yo creo que hay una niña interna que siempre vive en nosotras, ¿sí? Y Y que... un adolescente. Sí, Y también el anciano o la anciana que vamos a sí, ser, o sea, tan todos finalmente en nosotros. Y fíjate que a propósito de lo que tú dices, yo creo que también esto de saber ser eh, nuestro padre, nuestra madre, y poder maternarnos y paternarnos con estas figuras que nosotras necesitábamos, no con las figuras que introyectamos en el fondo, es un proceso de madurez. Cuando tú llegas como a eso, a poder ser este adulto, adulta que necesitaba en figura padre-madre, algunos quizás solo tuvieron madre presente, pero la figura, ¿cierto?, más de autoridad, cuando logras hacerlo desde lo que tú necesitas y no desde de esta representación que tuviste, ahí hay un proceso de madurez en el fondo. Para mí es como hacer un clic, es como sí. cuando logras hacerlo desde ahí. Súper. ¿Hay algo más que quieras comentar, Pati, de esto que el tema que nos pusimos para hoy? ¿O vamos a ir cerrando tal vez con estas preguntas que vamos a dejar Yo abiertas para el creo, trabajo? vamos ¿Sí? con estas preguntas. Bien. Tal vez me surgen estas preguntas a partir de lo que hablamos hoy día, como ¿cuál es el camino que me está invitando ahora? Como a Ujú. propósito de lo primero que hablamos, como, oye, hay ciertas cosas que me están llamando la atención y un poco como empezar a confiar en eso, como cuál es el camino que me está llamando. Sí, esta es la pregunta de la adulta, como que yo necesitaba para ir viendo y descubriendo cómo en el fondo me quiero acompañar, ¿sí? Y esa pregunta incluye también el darme cuenta cómo me estoy acompañando ahora, Claro, ¿sí? Como dualidad, ¿sí? Em, y desde ahí también habíamos planteado una pregunta como para cerrar, que tenía que ver con cuáles son tal vez estas verdades que nos cuestan mirar o cuál es esta verdad o esto que tenemos que acompañar que ya estamos siendo invitadas a entrar, ¿sí? Como... claro. A mí también lo que se me ocurre a propósito de lo que conversamos es cuál es tu señal corporal. Cuando finalmente estás ahí y te das cuenta de una verdad o de algo que no es tan verdad, típico cuando uno dice, ya, ok, voy a hacer algo y no quiero ir, no Mm, quiero hacerlo, el cuerpo va hablando. claro, ¿Hay como alguna hablo. señal? ¿Cuál es tu señal en el cuerpo? Si te aprieta la guata, yo creo que no sé, los hombros, el cuello, te empieza a doler la cabeza, te empieza a dar sueño, algo pasa porque en el fondo hay claro, una vibración que, que no es coherente po, entre lo que quiero finalmente y lo que digo. Y que también sucede eso cuando uno, no sé, dice, la verdad es que necesito ayuda para esto, que es contarse una verdad, ¿cierto? También hay señales en el cuerpo y probablemente hay un relajo en el cuerpo y puede ser en distintos lugares del cuerpo. Hay sensaciones en el fondo físicas que nos van hablando también de lo que estamos sintiendo, porque finalmente la sensación física es derivada de la emoción que estamos sintiendo en ese momento. Eso también se Bien, me ocurre. como siempre, Pati, te agradezco. Yo Muchas gracias por también. el tiempo para compartirnos. Sí, qué genial, genial, genial. Así que aquí estamos compartiéndonos también con las personas que nos escuchen, más temprano, más tarde. Espero que compartan con nosotros. Nos vemos. Voy a cerrar por acá.